It. Hola y bienvenidos a Polémica y Café, donde ya tuvimos la polémica y ahora vamos a tomar el café. Y vamos a reiniciar el tema porque estábamos discutiendo sobre las similitudes entre los terremotos de Turquía y de Tlatelolco. Y aquí a Judith, a Eduardo, no les gustan mis comparaciones, pero pues para eso tenemos Polémica y Café, para que usted les demuestre que yo estoy en lo correcto y ellos viven en el error. Yo dije que los dos, Turquía y Tlatelolco, los dos empiezan con la letra T. Válgame Dios. Bueno, ¿Qué es una primera similitud. Los dos tuvieron un terremoto. Es otra similitud. Los dos tuvieron un montón de muertos, nada más que en uno sí los contaron y en el otro los desaparecieron en el campo militar. Bueno, primero en el campo de béisbol y luego en el campo militar, lo cual pues ya habla diferente. Los dos tenían un montón de edificios que se quedaron de pie, entre los que se cayeron en ruinas. El ejemplo más dramático fue cuando filmamos en la Plaza de las Tres Culturas la sobrevivencia de dos culturas, la azteca y la colonial, porque la pirámide azteca no le pasó nada, a la iglesia que hay ahí colonial no le pasó nada, pero a los edificios priistas, a esos les pasó todo tipo de daños. Bueno, además el que se cayó, claro, cuyos priistas pues, se construyó bajo el gobierno del PRI. Pues fíjate que... Y no voy a decir neoliberales, a ver, porque no eran neoliberales. ¿cuándo se construyó Tlatelolco? A ver. Con el gobierno del PRI. No es cierto. Sí, ese era el gobierno. Ah, ¿cómo no es cierto? Era el gobierno de López Mateos cuando se construyó. Es el PRI. ¿Y quién fue a desfilar por ahí? Kennedy con el gobierno del PRI. ¿Y a quién metieron a vivir ahí? A trabajadores del PRI. Kennedy no desfiló en Tlatelolco. El carro de Kennedy pasó por la avenida del frente de Tlatelolco para que todos salieran a echarle banderitas. Kennedy donde estuvo fue en la unidad habitacional que está, es más, después creo que hasta le cambiaron y le pusieron su nombre, pero es la que está antes de llegar al aeropuerto cuando bajas de, digamos, de Avenida Chapultepec y te sigues hacia abajo. Y ahí está, ahí es donde después de que... Bueno, Kennedy tampoco estuvo en Turquía, así es que esa no es una similitud. No. Bueno, esa es otra similitud. Kennedy no estuvo en Turquía, Kennedy no estuvo en Tlatelolco. Hoy estoy salvaje, realmente. La lógica hoy no me acompaña. Bueno. Lo que pasa es que nuestro distinguido compañero lo que dijo fue que tanto en Turquía como en México hubo un montón de inspectores de construcción, arquitectos e ingenieros que hicieron mal las cosas y que entonces por eso hubo tantas... La gran diferencia es que en Turquía reconocieron que hace unos años el gobierno de Erdogan, para generar movimiento económico porque se les estaba yendo toda la economía al diablo, dijo que no hicieran caso de los reglamentos de construcción y que construyeran como quisieran. Hicieron lo que le empezaron a llamar unas excepciones, o no sé cómo le llamaron, bueno, y efectivamente se brincaron muchos códigos de la construcción que debieron de haber respetado y que seguramente, si los hubieran respetado, a lo mejor hubiera habido muchísimas menos muertes por colapso de los edificios. Si hubieran conocido el sistema mexicano y lo hubieran implementado mejor, no hubiera habido tampoco ese problema. Yo lo único que te digo es que en México un terremoto de 7.5 no ha tenido o no tuvo las consecuencias que tuvo este terremoto en Turquía y en Siria. Bueno, yo como no voy a contar si 48,000 muertos son lo mismo que 24,000 o lo mismo que 17,000 y si una corrupción es mejor o peor que la otra, lo que sí voy a decir es que en México no se quitaron excepciones, no se hicieron excepciones a los reglamentos. En México se le llama mordida y con eso quedó justificada cualquier construcción. Parte de la desgracia en México fueron los edificios que tenían las salidas cerradas, donde los líderes sindicales nunca dijeron una palabra de que la gente estuviera encerrada adentro, de que no había escaleras de escape, que no había un montón de cosas que debía haber habido y que a cambio de una buena mordida todo el mundo se quedó callado. Afortunadamente, el exilio a Houston de constructores, inspectores y similares fue muy breve.
solo tuvieron que gastar sus dólares 2 semanas, porque a las 2 semanas ya sabían que otra vez no iba a haber ninguna consecuencia de nada generado por la corrupción y podían regresar a México, y regresaron. Ojalá no haya otro terremoto igual para volver a corroborar de a cómo nos toca esta vez. Bueno, pero bueno, en realidad siento mucho que quien nos escucha oiga estos comentarios de tu parte, pero bueno, la verdad es que en México el código para la construcción ha mejorado notablemente y efectivamente a partir de la desgracia de ese sismo, pero desde hace muchos años en México hay bastante buena ingeniería que ha permitido que la inmensa mayoría de las construcciones en México no sufran con un terremoto de alrededor de 7.3, 7.5, que fueron los terremotos que se dieron ahora yo me atrevería a decir que en México hay ingeniería de primera exportable a todos los demás países. Así es. Que si se cayeron los edificios fue por corrupción de los constructores y los inspectores, o colusión, si le queremos llamar así, y que si no hubiera esa colusión, la mitad de esos edificios no se hubieran caído. Bueno, ciertamente ese es el caso, o es el caso en varios edificios que se colapsaron, pero no es de todos, ni es un caso. Pero no hubo ningún juicio, no hubo ningún responsable, nadie pagó cuentas, nadie indemnizó a nadie. Yo digo que eso de que no hubo ningún responsable tampoco, no estoy tan seguro de que no hubo ningún responsable. Pues mira, yo me acuerdo que 20 años, exactamente 20 años después de Tlatelolco, estaba yo en Santiago de Chile, cuando en el noticiero pasamos una nota sobre los damnificados en el edificio de Tlatelolco, sí, que a los 20 años seguían viviendo damnificados en el edificio de Tlatelolco esperando que les hicieran justicia por los departamentos que yo no sé quién estaba más dañado, si los damnificados, el gobierno o nosotros al transmitirlo. Pero 20 años esperando que te hagan justicia, realmente eso era ridículo, y nunca nadie indemnizó a nadie. Pero bueno, vamos a desear que México ya cambie y que sea otro, y en la quinta transformación ya no haya corrupción y las construcciones se hagan bien, sin necesidad de castigar a nadie, sino por simple responsabilidad humana de constructores, inspectores y similares. ¿No crees? Ojalá que así. ¿Te imaginas? Yo creo que México, con todo y este efecto de la corrupción y la colusión y demás, ha mejorado sustancialmente el código de construcción y las prácticas de construcción en México. Los edificios que más sufrieron en ese terrible sismo fueron los edificios que estaban en el eje del metro Tlalpan, porque ahí sí, pues como el terreno de muchas formas y maneras se modificó para hacer el metro, y después los edificios aledaños a toda la línea del metro en Tlalpan. Entonces esos edificios sí sensiblemente, fue muy evidente que esos edificios sufrieron muchísimo. Pero bueno, ¿para qué señalar responsables si de todos modos no les va a pasar nada? Yo creo que sí les pasó a varios, pero bueno. Yo estoy acá más que disponible a recibir cualquier información de cualquier persona que me pueda decir de un solo responsable que haya sido enjuiciado o que haya indemnizado a alguien, aunque no haya sido enjuiciado, lo que sea. Uno solo, y yo me desdigo completamente de lo que acabo de decir. Bueno. Mientras tanto, me sostengo en mi ignorancia ante la ausencia de pruebas más tangibles. Y me paso a un segundo tema, que es el que nos mandó acá Judith, de que en el gobierno de Manuel Andrés aumentaron el número de familias ricas beneficiadas y disminuyeron los hogares pobres favorecidos. Nada más para que entiendan bien. Eso dice la nota, y aquí la tenemos. Le puedes hacer clic en tu pantalla también. A ver, ¿qué dice exactamente? Porque dice que hoy ahorita estaba yo viendo un programa donde pues uno de los directores de INEGI
dice que aumentó el número de pobres en México. Bueno, lo que pasa es que el título, como escribieron esta nota, está mal porque se presta esa confusión. Lo que quisieron decir fue que los programas de Manuel Andrés han beneficiado más a las familias ricas que a las familias pobres, y que hay más pobres y los ricos son más ricos. Pues, Eso es lo que debería decir el título, que está mal redactado. Así lo como, publicamos nosotros, es culpa mía. como hemos comentado varias veces, en México la diferencia entre la gente que tiene recursos y la gente que prácticamente no tiene nada es enorme. La brecha entre ricos y pobres es muy grande, de las más grandes en el mundo entero. Y además de todo, infortunadamente, en lugar de irse reduciendo esa brecha, se ha ido incrementando. ¿Habría manera de explicarle a los plutócratas mexicanos que si la clase media creciera, que si la pobreza total desapareciera, ellos mismos serían mucho más ricos y hasta con menos trabajo? No hay manera de explicárselos, de que no es una suma de 1 a 1, no es que haya 100 pesos y eso es todo, sino que se genera riqueza cuando se genera bienestar. Pues desde luego, de hecho, lo que tradicionalmente mueve a los países es la clase media. No quiere decir que no haya gente que tenga iniciativa y promueva inversiones y demás cuando es de la capa de más favorecidos. Pero lo que sucede es que donde hay más ambición, donde hay más ganas de hacer las cosas precisamente para mejorar el nivel económico, es en las clases medias y donde hay pues la preparación básica para poder tomar iniciativas y que esas iniciativas tengan frutos es precisamente la clase media. Por eso es tan importante fomentar a la clase media y tratar lo más posible de reducir la brecha entre los que tienen mucho y tienen muy poco. Porque además de todo, cuando esa brecha se hace más y más grande, no es más que un gran precursor de alguna explosión social irremediablemente. Creo que Henry Ford, que de por sí era un fascista, dijo que él veía el futuro de los Estados Unidos, el mejor futuro posible era cuando todos sus trabajadores de él pudieran ahorrar lo suficiente para comprar un coche de él. Claro, él hace una cosa en aquel entonces sin precedente y por lo cual algunos estudiosos de los movimientos sociales y de reivindicaciones sociales le dan algo de crédito. Él lo que hizo fue hacer un cálculo, así como tú estabas mencionando, un cálculo de cuánto tenía que ganar un trabajador para poder adquirir uno de sus vehículos. Y entonces lo que hace es aumentar los salarios de sus trabajadores de tal suerte que pudieran tener capacidad de ahorro para comprar uno de sus vehículos. Eso hizo que la Ford inmediatamente tuviera, desde luego, salarios mucho más altos que los demás, pero entonces tuvo un efecto increíble porque entonces la Ford empezó a captar a los mejores trabajadores. A eso Henry Ford, con su genio, adiciona el concepto de la producción en línea, que hace que la producción sea muy eficiente, eficaz y eficiente. Y entonces, se juntan dos cosas, muy buenos trabajadores y una ingeniería de primera en aquel entonces, sobre todo una ingeniería de primera en términos de producción industrial. Y a Henry Ford se le acredita la invención de la producción en línea. Y eso es el fundamento de la ingeniería industrial actual. También habría que decir que debió haber sido el inventor de la clase media autosustentable, porque por seguirle el paso se inventó la clase media.
Desgraciadamente, con el paso de los años, el señor Ford un poco perdió pues el rumbo, porque se convierte en un notorio antifascista, digo No, antisionista o muy en contra de los judíos, antijudío y además y antinegro. inclusive funda un periódico que se llamó el Dearborn News, si no mal me equivoco, y en ese periódico él es abiertamente favorable a Hitler y abiertamente pues en contra de la religión judía o del grupo judío, y la verdad eso le genera muchísima animadversión, amén de que empezó a tener problemas muy serios porque mete a su organización a un jefe de seguridad que fue verdaderamente terrible, porque era un hombre, bueno, un hombre espantoso, pero además de todo, le empezó a llenar la cabeza a Ford de que había conspiraciones, y empieza a luchar en contra de la presencia de sindicatos, empieza a haber unas luchas terribles en contra de los que eran, de alguna manera, tenían tendencias sindicalistas, y entonces eso hace que Ford pierda todo ese brillo que había tenido como un hombre de grandes ideas, y sobre todo, no nada más de grandes ideas, sino de ideas avanzadas en términos de entender a la clase obrera. Para completar lo que estás diciendo, Sí. el odio de Henry Ford hacia los judíos era porque los judíos eran sindicalistas e internacionalistas. Henry Ford le subió el sueldo a sus empleados, pero no los sindicalizó. No, claro que no. Claro. Para él, los judíos representaban esa columna internacional de trabajadores que querían crear comunidades, que querían crear comunas en empresas, sindicatos, etcétera. Y para contrarrestarlo, pues se fue sobre ellos, donde la mayoría de los que escribían y motivaban la unión de los trabajadores eran a su vez judíos trabajadores que habían llegado de Europa Oriental en esa fecha. Henry Ford inventó el libro El Judío Internacional. Lo digo, lo inventó porque no es más que un libro de invenciones, pero él lo regalaba con cada coche que comprabas. Así es. Te entregaban una copia del libro, y en sus agencias, en todas las agencias de Ford, se entregaba una copia de ese libro. En México, la primera agencia Ford que se autorizó para que la manejara un judío fue prácticamente en 1978. Antes de eso, ningún judío tenía acceso a una distribuidora Ford. En Estados Unidos también fue hasta el 75, 76 que empezaron a permitir que algún judío pudiera comprar una distribuidora Ford. Curiosamente, la Chrysler se inventó precisamente por gente que no podría trabajar con Ford. Lo mismo que pasó en Hollywood. Hollywood lo inventó la gente a la que Edison no dejaba trabajar en Nueva York porque eran judíos. Entonces es como que pones la prohibición y la reacción es crear la competencia en otros lados. Claro, claro. Así es. Todo el mundo siente que las leyes físicas nada más aplican bueno, a las ciencias exactas como la física o la química, pero la verdad de las cosas es que muchas, vamos a decir, reglas, también reglas científicas aplican a las situaciones sociales. Por ejemplo, cuando tienes una reacción, que dicen una reacción de un tipo, bueno, genera una reacción de otro tipo, pero en sentido contrario y más o menos de la misma magnitud. Bueno, lo mismo sucede, creo yo, en las situaciones sociales, donde si alguien presiona demasiado hacia pues hacia ciertas formas de pensar y formas de hacer a la sociedad reacciona en sentido contrario, con la misma fuerza o con la misma magnitud. Y eso es lo que afortunadamente sucede. Por eso creo yo
que en los Estados Unidos ahora hubo esta reacción en contra de todos los excesos y todas las torpezas que el señor Trump hizo o que fomentó. Y entonces estamos viendo una reacción, afortunadamente, de este grupo humano en sentido contrario para eliminar esos excesos. Déjame incluir que hace unos años los nietos de Henry Ford, bueno, primero Henry Ford trató de parar la distribución del libro cuando empezó la guerra y obviamente no pudo ni hizo muchos esfuerzos al respecto, nada más suspendió la impresión en Estados Unidos y Alemania se hizo cargo de seguirlo imprimiendo. Los nietos trataron de suspender la impresión que tampoco pudieron, pero en ningún momento ninguno de ellos ha tomado la molestia de escribir un libro denunciando la falsedad de las afirmaciones en el libro de Henry Ford. Bueno, lo que sí sabemos perfectamente bien es que Henry Ford le mandó dinero al sistema pues nazi, porque de alguna manera se sentía identificado con ellos. Igual que Lindbergh, igual que Watson de la IBM. Sí. O sea, todos los grandes capitales americanos financiaron a Hitler porque ellos sentían que les convenía, que era un buen mercado, como hoy podrían financiar a India o a China. Pues sí, la verdad. Y donde el concepto es, si no lo hago yo, lo hará alguien más, así es que mejor lo hago yo. El periódico Dearborn News era un periódico eminentemente antijudío y verdaderamente una basofia en términos de valor periodístico y editorial. El único peor es el que escribieron los rusos. Bueno, sí, no sé. Sí, bueno, ni para qué decir el nombre, porque bueno, es peor el de los protocolos, pero lo inventaron y sin ningún problema lo sacaron porque a los zares les convenía que se corriera la imagen de que no eran los zares los que estaban mal, sino los judíos los que estaban creando toda esa malosidad en el imperio soviético. Bueno, perdón, en el imperio zarista. Sí. Y después los soviéticos tomaron la misma ideología. Cuando les empezó a ir mal, pues no era culpa de los soviéticos, era culpa de los judíos. Entonces, es lo bueno de tener siempre a quien culpar, porque si no, ¿qué haríamos? Tendríamos que aceptar responsabilidades. Así decía Mira, un buen profesor mío en la escuela profesional, decía, híjole, ruéguenle a Dios que no se acaben los americanos, sino a quién le vamos a echar la culpa y cómo vamos a justificar todos los problemas que tiene México. Me gusta tu profesor, es cierto. Y de paso te informo que ya me corrigieron. Una hermana de una amiga de una escucha, sí la indemnizaron en Tlatelolco, y a una tía, después de solo 3 años, la indemnizaron de Tlatelolco. Así es que ya tenemos 2 casos. Diles a esas personas que no saben cómo les agradezco que te hayan puesto un pequeño esparadrapo en cierta parte de la cara que emite demasiadas opiniones rápidamente y sin pensar mucho. Pero bueno, si no hago eso no tendríamos polémica. No. Vamos a hablar de otra polémica. Ese es un pésimo concepto, que para que haya polémica hay que decir algo exagerado. Pues alguien tiene que decir algo estúpido para que alguien lo corrija. No es cierto, eso no es cierto. Puede haber polémica de muchas formas. A ver, vamos a polemizar. ¿Por qué hay más ricos beneficiados por los programas de Manuel Andrés? No, señor. Es que no está planteada bien la pregunta. La pregunta es, o debe ser, ¿cómo o por qué o cómo debes de estructurar y de financiar programas para evitar que esos mismos programas generen todavía más polarización económica o diferencia económica? Casi todos los programas de reparto de riqueza o de intento de reparto de riqueza generan este gran problema de acentuar las diferencias en lugar de paliarlas. ¿Por qué?
porque las medio justifican, como es el caso, con estas disque entregas de recursos, cuando que en realidad esas entregas de recursos lo que hacen es tapar las grandes, pero las enormes, las increíbles injusticias del reparto de la riqueza en México. Me Porque gusta, en pero México sí, sí. tenemos una economía donde en cualquier sector presentan oligopolios y en muchos casos casi monopolios. Y entonces cuando hay un monopolio y un oligopolio es imposible y las reglas del capitalismo no funcionan o funcionan de manera inversa. Y eso hace que se polarice o se haga más aguda la diferencia entre los que tienen y no tienen. Porque pues desde luego los dueños de esas empresas monopólicas o oligopólicas pues se benefician muchísimo más que nadie más. ¿Por qué? Pues porque, Yo le agregaría un tema más claro, totalmente fuera de toda lógica, en la que si distribuyes tu dinero en efectivo, como limosnas a todo mundo, como pagos por acarreos, es obvio que el que parte y reparte se queda con la mejor parte. hombre, Bueno, y entonces el que parte y reparte y se queda con la mejor parte, pues tiende a hacerse más rico que el que nada más recibe. una de las grandes críticas a este reparto no es el reparto mismo, sino es la falta de control en el reparto. Y esa, o en la entrega de los recursos. Ese es el verdadero problema. ¿Por qué? Si Porque lo haces, eso, pero si lo haces en efectivo no puede haber control. sin duda, muchísimos de esos recursos no van a dar a las personas que verdaderamente lo necesitan y sí van a dar a los bolsillos o a las instituciones o a las organizaciones que se benefician de esos recursos o de esos paquetes de recursos. O a los familiares. Yo quiero hacer No, notorio a aquí los que a mí no me ha partidos llegado nada. o a los partidos políticos, hombre. La verdad es También. que Así es que yo quiero hacer aquí notar que ni al ingeniero Gurría ni a un servidor nos ha llegado nada. no. Así que quien esté a cargo de la distribución, por favor, tome nota. Efectivamente, yo no he solicitado eso. Efectivamente. No tendrías por qué solicitarlo. Estamos en un punto en el que debemos de recibirlo nada más porque sí. No, Somos bueno, el siguiente escalafón en la escalera del bienestar. bueno, muy bien. Muy Pues bien. ¿Qué otro tema tenemos hoy? a mí me gustaría tocar, aunque sea brevemente, esta polémica que se ha generado entre el presidente de la República y la embajadora Bárcenas, porque creo que es un crimen usar la investidura presidencial para hacer esta serie de ataques hacia una persona que siempre se ha distinguido por ser un ejemplo en el servicio exterior mexicano. La doctora Bárcenas es una verdadera joya de nuestro servicio exterior y que sea tratada de esta forma es casi increíble. Es un tratamiento francamente, y perdón la palabra, pero es un tratamiento miserable, porque no puede venir de nadie, ni siquiera es un tratamiento de diferencias de opinión, no es un tratamiento de diferencias de criterio, es un tratamiento soez, es un tratamiento verdaderamente increíble y sobre todo viniendo del hombre más importante de México, el líder de México. Es verdaderamente, es inconcebible que se dé y que no estemos todos indignados hasta el tope de que este tipo de cosas o este tipo de situaciones se dé. ¿Qué fue lo Verdaderamente, que dijo? la doctora Bárcenas además fue una funcionaria importantísima de la Comisión Económica para América Latina y hasta lo que sé, pues representó a México de manera muy digna
y extraordinaria. Conste que ni la conozco físicamente, nunca he tenido el gusto de hablar con ella o de que nos ilustre con su conocimiento, pero sí tengo un par de libros de ella y la verdad es una mente extraordinaria y encuentro increíble el soez tratamiento, porque no hay otra palabra, que le acaba de dar el presidente de la República a la doctora Bárcenas. Y es todo lo que quiero decir, pero es verdaderamente penoso que eso suceda en nuestro medio. Fíjate qué interesante, porque los datos que yo tenía antes de que tú hablaras, Sí. era que la doctora Bárcenas había sido embajadora en Washington. Fue embajadora en Washington también. Después de que le dieron una serie de ofrecimientos en múltiples puestos en el gobierno por ser la tía de la esposa de Manuel Andrés. Y entonces yo la tenía completamente en otro contexto. Yo no sé si es la tía o está relacionada con la esposa del presidente, pero lo que sí les digo con una certeza absoluta es que es una mente brillantísima y una mujer extraordinariamente bien preparada y un ejemplo de, pues, para cualquier joven, sobre todo mujer joven, que aspire a hacer algo en la vida, hay que hacer los esfuerzos que la doctora Bárcenas ha hecho. Es una mujer que nos ha representado muy dignamente durante muchísimos años en el servicio exterior. Bueno, pues ¿sabe leer y escribir? ¿Perdón? ¿Sabe leer y escribir? Yo, eso que acabas de decir ahorita es tan terrible como el tratamiento que le acaba de dar el señor presidente. Ok. ¿Sabe inglés? Escribir ¿Sabe inglés? Mejor que tú y yo juntos. ¿Sabe inglés? Perfectamente bien. ¿Estudió en alguna universidad en el extranjero? Y sabe varios otros idiomas además de inglés, según entiendo. ¿Y estudió en alguna universidad en el extranjero? Eso sí no podría asegurarlo porque no sé. Bueno, ahorita lo checamos, pero si hizo esas tres cosas, cubre el perfil exacto de los enemigos del bienestar. Bueno, yo creo que cubre... ¿Usa la internet? Cubre de manera exacta el perfil de los mediocres. Está en contra del perfil de los mediocres porque es una mujer muy brillante. Por eso, ella debería de ser tomada en cuenta para otras cosas, pero como ya nos dijeron desde el principio del sexenio, mira, ella es Ciencias de la Comunicación de la Ibero. Algo falló porque Ciencias de la Comunicación de la Ibero era mientras me caso. ¿Quién sabe qué le pasó a esta mujer? Y luego se fue a estudiar filosofía a la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Bueno. Luego estudió una maestría en la Escuela Diplomática de España y filosofía política en la Universidad Iberoamericana. A lo mejor no sabe inglés. No creo. Algo debería saber porque era embajadora, ¿verdad? Estás perfectamente mal. Sí sabe inglés. Muy bien. Bueno, es lo que estoy diciendo, es que no estudió en ninguna universidad donde se requiriera inglés, pero sabe italiano. Bueno, a lo mejor. Ha sido embajadora en Turquía. Sí. Ah, mira, a lo mejor ella fue la de la idea del servicio médico porque fue embajadora en Dinamarca. Pues a lo mejor. A lo mejor ella fue la que dijo, tenemos que hacer un servicio médico igualito al de Dinamarca. El caso es que cumple todas las calificaciones necesarias para ser una fifi traidora. Ahí no dice qué posición ocupó en la Comisión Económica para América Latina. Dice que trabajó ante la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, el Programa Mundial de Alimentos, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el Consejo del Instituto Internacional para la Unificación de Derecho Privado y nada más. Pues estoy seguro todo en la Alimentación Mundial de Alimentos, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y Consejo del Gobierno del Instituto Internacional para la Unificación del Desarrollo Privado, UNIDROIT. Embajadora en México, de México en Turquía, Reino de Dinamarca y cónsul de Barcelona. Cónsul de Barcelona. Sí, pero casi estoy seguro. También dice que fue en el sector social, fungió como asesora del director del Centro Regional de Cooperación para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. Ahí seguramente fracasó. Y directora general del CELAC, Centro Latinoamericano de la Globalidad.
Sí, del CELAC. A lo mejor no fue de CEPAL, sino fue de la CELAC. Y no dice más. Delegada de México en la ONU, la OEA, la UNESCO, la FAO, la FIDA, el OCASI y jefa de delegación en sesiones de FAO, FIDA, PMA y en el Foro de Migración y Desarrollo. Pues sí. O sea que está muy viajada. Válgame Dios, qué expresión. Pero Bueno, la ONU, la OEA, la UNESCO, la FAO, la FIDA, la OCASI, todo esto es Nueva York y Washington, sí, la Embajada de México allá. Y sí, acá me dicen que tiene que saber inglés porque no tiene que saber inglés para ser la embajadora. sí. Debería de, pero no tiene que. Se supone que eso es, como diría alguien, lealtad primero. Sí, no, Lo demás se consigue en un traductor. no, no. Bueno, no sé. Además, la verdad, con tanta gente a la que he entrevistado últimamente que me dice que sabe inglés, resulta que, bueno, yes, 3 more, 3. Too expensive, too expensive. Bueno, estoy abusando realmente de licencia poética. Del micrófono. Sí, realmente sí. Sí, sí, too expensive, too expensive. Vamos a buscar algo, vamos a tratar de encontrar a esta mujer, de verdad, sería bueno. Que por cierto, ay, ¿no te gustaría hablar de la campaña que están lanzando contra la Sheinbaum? No, lo que me gustaría hablar de manera muy puntual y muy seria es de la terrible campaña que se está haciendo ya en Tijuana por las tres mal llamadas corcholatas, que es un término que no me gusta, pero por la señora Sheinbaum, por Marcelo Ebrard y ahora últimamente, de hace unas 3 semanas para acá, por el secretario de Gobernación, el ¿Me das señor gusto al gusto? Adán Augusto. A ese le va a manejar su campaña Nestlé, Nescafé. Me das gusto al gusto. Bueno, Este, ya el moto de la campaña es Adán va, o algo así. Y, bueno, y entonces tenemos una situación verdaderamente increíble. Les recomiendo a cualquiera que vaya por Tijuana que vea esto si vienen bajando del aeropuerto y van hacia el centro, pero hacia no el puede ser, ya no hay centro de campaña Tijuana. ahorita. Ahí van a encontrar muchos anuncios de Claudia Sí, y después, al lado de ese anuncio de Claudia, otro anuncio un poquito más chiquito, un poquito más mal hecho, que dice Marcelo, con Marcelo Sí, y luego unos anuncios muy grandotes que parecen casi como espectacular, del tamaño de un espectacular, donde ahora dice, y que han empezado a aparecer misteriosamente de hace como unas 2 semanas para acá, que dicen algo así como, ¿cómo es el primer nombre del secretario de Gobernación? Adrián, Adán, no, no, Adán, Adán Augusto. fíjate, Bueno, yo dice manejaría la Adán va, frase, o Adán o a Lucida. me deberían de contratar, porque yo le pondría la frase, si quieres vivir a gusto, vota por Adrián. Pues sí, Adrián Augusto. Fíjate, Qué bárbaro. pero No, así servido. en realidad eres un tipazo, yo no sé, te estamos desperdiciando aquí. Ay, de Ni veras. modo. Corrómpanme, acá está mi email. Si ¿Qué, quieren corromperme, avísenme, aquí está mi email. qué sacrificio Y estamos haciendo por... sí, sí, enorme, enorme. La semana pasada no comenzamos sobre el mensaje que el presidente Biden dio del Estado de la Nación americana. Y Pues hagámoslo ahorita. yo creo que es un parteaguas en la administración, que además de todo cumple 2 años, que es la mitad del ¿Por periodo. qué te pareció parteaguas? Me pareció un parteaguas porque fue una, creo yo, muy buena, pero muy buena exposición de Biden de sus propósitos como de gobierno y de los resultados que ha obtenido. Y creo que borró de manera muy importante esa idea de que él pues era un presidente mediocre y que los resultados han sido resultados mediocres. Siento yo que este discurso
fue un discurso que lo posiciona de manera muy clara para buscar la reelección y de manera muy fuerte para buscar la reelección. Así es que... Fíjate, a mí me pareció un discurso más que nada trumpista. Estoy seguro que él no va a dormir después de tu comentario. Probablemente, pero era algo así como America First y aquí vamos por América y viva América, y después de eso se esperó a que acabara el discurso para tirar los globos chinos, acusar de que hay una invasión de globos chinos en el mundo y aventar dinero a la industria armamentista para que voten por él. Bueno. Y todo ese rollo a mí se me hace bien republicano. A mí efectivamente sí me preocupa mucho el devenir de los acontecimientos, sobre todo de la relación de los Estados Unidos con China, porque eso sí puede traernos y ya nos va a traer consecuencias no positivas, porque efectivamente se va a soltar el gasto público en armamento otra vez. Y la verdad es que cuando la administración de Clinton, del presidente Clinton, tuvo mucho éxito de bajar el déficit de gasto en los Estados Unidos, fue por lo que se llamó el bono de la paz. Así es. ¿A qué se refería? A que como no había conflictos bélicos, entonces no hubo necesidad de gastar en armamento. Y entonces hubo la posibilidad de gastar en mucho más empresas e iniciativas productivas y que generó que en los Estados Unidos empezara a haber superávits fiscales tan importantes que si hubieran durado 3 o 4 años más, hubieran eliminado totalmente la deuda del gobierno americano. Pero sí, pero tú no puedes dejar las riendas de un gobierno en manos de un hombre que tiene relaciones sexuales. Ay, Dios santo, ay, Dios santo. Oye, pues bueno, ¿con quién estamos hablando? Bueno, pues, así fue como lo tumbaron. ¿Estamos hablando con Savonarola o con quién? ¿Con el líder? Pues así fue como lo pararon, fue como lo tumbaron, y es lo que están haciendo ahorita. Ahorita lo que están tratando de hacer otra vez los republicanos es ahora están haciendo una investigación para ver si los que investigaron a Trump, pues sí. Así es. Están efectivamente planteando hacer una investigación de los investigadores, efectivamente. Y están planteando investigar al hijo del señor Biden, que por lo visto, otra vez, que por lo visto, pues debe tener algo en el closet porque lo investigan mucho y muy frecuentemente. Pues mira, era drogadicto, dejó su computadora en Ucrania. Seguramente tuvo más de una extraña relación con una de esas ucranianas muy bonitas. Estaba metido en negocios con los ucranianos que le pagaban una fortuna al mes por estar haciendo el reventón en Ucrania. Bueno. Gracias a que él estaba ahí, Biden está apoyando al gobierno de Ucrania. La verdad es que el tema es un tema bastante poco interesante. Pero en fin, la verdad, el otro tema que yo creo que tenemos que tocar es que el próximo día 26 es la manifestación para apoyar al INE o evitar que el Plan B afecte todavía más al INE en México y que debilite a este instituto estando muy cerca de procesos electorales que son muy importantes este año en el Estado de México y en Coahuila, y el próximo año en la presidencia de la República. Y para que la gente le dé importancia a lo que estás diciendo, sí, debemos recordar que la guerra de Vietnam se terminó porque la gente salió a la calle a manifestarse. Así es. Si no, no se hubiera terminado. Nunca. Nada más para tener un ejemplo rapidito, pero como esos hay muchos. Claro. Además, también vale la pena subrayar que yo creo que de acuerdo a la magnitud del número de personas que salgan a la calle en esa manifestación, va a ser la reacción del ejército mexicano dentro de 2 años. Claro que sí. Porque si ven que somos cientos de miles o millones más bien en toda la República, los que estamos a favor de que haya elecciones libres y honestas, el ejército va a tener que comportarse igual que el peruano o el brasileño y defender la institución y no a una persona.
Yo estoy seguro Si que ve que no somos nada, el ejército mexicano, eso va a ser independientemente del tamaño de la manifestación, pero ojalá que la manifestación sea la más copiosa o la más grande de la historia de México. no vamos a regalar paletas, no vamos a regalar tortas, no vamos a regalar refrescos, pero háganse ustedes una nota. ¿Cuándo toca? Aquí tenemos en mexicounido.org, tenemos la lista de lugares en los que se va a hacer la manifestación en distintas ciudades de la República Mexicana. Consulte su ciudad y apúntese y vaya, aunque sea a tomar un helado, que lo vean en la calle, que vean que por lo menos le preocupa a usted lo suficiente el futuro de México como para darse 2 horas en un día para salir a tomar un helado, salir a visitar a los cuates y a decirle al gobierno, el INE no se toca. Así es, así es. No, digo, es agregar un poco de civismo y si no lo hacen, dejen de quejarse, porque entonces va a tener usted exactamente lo que se merece. Claro. Un gobierno dictatorial que le va a decir qué hacer a cada momento, en cada momento. Así es, así es. Que por cierto, estaba yo viendo, sí. hablando de eso un poco, estaba yo viendo un artículo de Venezuela y del perfil de los venezolanos que se fueron de Venezuela, gracias al Manuel Andrés de allá. Y resulta que lo más productivo y lo mejor de Venezuela se fue a Miami. Así es. Y Florida está ganando un dineral con empresas y impuestos y todo, además de alimentar sus universidades, sus fuentes de trabajo y todo, con toda esta gente que se fue ya preeducada por el sistema venezolano, claro. que con todas sus deficiencias todavía era bueno. Pues sí, la otra cosa que es imposible que niegue el actual gobierno venezolano es que ahora el grupo humano que está migrando de manera más importante de su país hacia otros lugares es el venezolano. Y aquí en la frontera Tijuana-San Diego tenemos un grupo de venezolanos muy, muy significativo. Pero lo que hay que subrayar es la calidad profesional y educativa con la que vienen, porque esa calidad profesional y educativa en la que se gastó en el país, ella es una pérdida para ellos. Claro. Yo siempre he tratado de hacer el cálculo, cuánto le produce a Estados Unidos cada casa de un mexicano en El Paso, en Nogales, en Chula Vista, en Kansas, en Nebraska, y cuánto hubiera producido esa misma persona en impuestos, en trabajos y en ingresos si se hubiera podido quedar en México. Claro. Y es una pérdida gigantesca en recursos, en capitales y en todo. Y además, recordemos también que este año también se cumplió la inmigración más grande jamás registrada de cubanos saliendo de Cuba. O sea que, para que sepan, cuando entran estos populistas, no solo no se va nunca, sino que nunca mejora nada. No, ¿Cuándo fue la Revolución Cubana? No, tiene ya desde 1959, una cosa. Bueno, hasta pena nos da ya mencionarla. Sí, ya históricamente ya estamos superando la Revolución Cubana. Bueno, nosotros sí, pero los cubanos no. No, bueno, ellos desde luego que no. Pero ahora, bueno, entonces, ahora lo mismo está sucediendo en Nicaragua, donde un dictador así es. a todas luces está acabando con ese pobre país de una manera. Entonces, volvemos a subrayar, mexicanos, no se hagan nicaragüenses, no se hagan cubanos, no se hagan venezolanos, y si se hacen tontos, luego no se quejen. Hay que participar, hay que participar. Así es, sabes que en una reunión hace poco en Tijuana, un grupo de personas, yo los veía, estábamos hablando del tema, yo los veía totalmente apáticos, como diciendo, y este idiota de qué haré, ¿sabes? Yo estoy acostumbrado a eso. Y les dije, oigan, ¿alguno de ustedes recuerda el 68? No, ni habíamos nacido. ¿Alguno de ustedes ha vivido alguna vez en algún lugar donde haya soldados en la calle con mano libre de hacer lo que quieran? No. Ok. ¿Alguno de ustedes cree que pueda pasar? No, en México no pasa nada, siempre es lo mismo. Así hemos estado siempre, así estaremos siempre. Y mira qué bien estamos. Le dije, ¿de veras? Oye, ¿y si eso se pone un poquito peor? Pues nos vamos con los güeritos. Le dije, ¿y tú crees que los güeritos tienen abierta la frontera para que tú y tu familia se vayan para allá? A menos que ya seas de los güeritos. Pero si no tienes ciudadanía, no te vas a dejar ir para allá. No importa, ya veremos cómo lo hacemos. Aquí no pasa nada. Y no sé qué decir o qué hacer para que la gente entienda
que no son los mismos tiempos, que sí están pasando cosas y que sí van a pasar cosas peores si no hacemos algo. Es más, en realidad quisiera yo subrayar que están pasando cosas muy buenas que tenemos que defender. El hecho de que salgamos a la calle a defender el INE es una novedad. Claro. Nadie hubiera salido a la calle a defender al PRI sin tortas y sin refrescos y sin nada. Nadie hubiera salido a la calle a defender al PRD ni a ninguno de estos partidos corruptirísimos. Y sin embargo estamos saliendo a defender una institución. Pero además de todo, tenemos que también, la verdad de las cosas, salir para mostrar nuestro desagrado con esta brutal ineficiencia y brutal ineficacia del gobierno en este momento, sobre todo en términos de educación, de salud, de inversión, Entonces, ¿por qué no lo hacemos al revés? Todos ustedes que hayan ido al Seguro Social o al Seguro Popular o al Seguro del Bienestar o a cualquier seguro donde no los atendieron, salgan a manifestarse y a decirle a los demás que no los atendieron. Si les hicieron pagar la consulta, salgan a decir que ahora les cobran la consulta que no les deberían de cobrar porque antes no se las cobraban. Si no había medicinas, salgan a decir que no tenían medicinas. Si van a una escuela o sus hijos van a una escuela donde no hay baños, salgan a decir que no hay baños o que no hay agua en los baños. Si no hay pizarrones, salgan a decir en la escuela de mis hijos no hay pizarrones o no hay maestros que sepan leer y escribir. Si están sufriendo las consecuencias del retroceso tan tremendo que ha habido, salgan a protestar. Si pasen 40 minutos para cruzar una cuadra en Tijuana por el tráfico, salgan a protestar, porque además les quitaron un carril para robarse una cantidad enorme de dinero con un proyecto que nunca se lanzó, pero que ahí sigue. Es más, debo de decirte que se me ocurrió algo maravilloso. Yo creo que tú deberías de pedir al gobierno de Baja California, de Tijuana por lo menos, que te entreguen todas las estaciones, esas famosas del sistema de transporte inexistente, para poner ahí galerías de arte. Pues sí, podría ser galerías de arte y muchas otras cosas, claro que sí. En lo que estamos parados en el tráfico y no circulamos, podríamos ver por lo menos algo de arte. Y a lo mejor si todos ven arte, a lo mejor ya no grafitean. Pues sí. Y si usted ha sido asaltado, robado, si le han robado, quitado cualquier cosa, si ha sido atacado por mujer, por feo, por bonito, si nadie le ha hecho caso, si tiene un caso legal hace 10 años, salga a protestar porque no sirven los sistemas que deberían de servir. Si todos protestamos, algo se va a mejorar. Créanme. Claro. No tenemos que seguir con ese rollo de que a la autoridad se le respeta porque es la autoridad. No. La autoridad nos respeta a nosotros porque nosotros pagamos su sueldo. Y cuando se enteren de eso y hagan caso de eso, todos vamos a vivir mejor. Yo creo que sí. Así que entonces se me había olvidado decirte. Es lo más razonable que has dicho en toda la noche. Lo de las galerías fue extraordinario, tienes que reconocerlo. Ah, Dios santo. Bueno, bueno. Ahí está, tu programa para este año. Perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, pues podemos invitar a pintores de Tijuana que cada uno pinte otra estación y que compitan entre ellos. Sería una buena iniciativa. Muy bien. Bueno, pues está sobre la mesa. Luchen, salgan a la calle a protestar, pidan seguridad, eficiencia, eficacia. ¿Cómo se le llama eso de que cumplas lo que dijiste? Eficiencia, eficacia. ¿Cuál es la palabra que hay? Hay una palabra en español, ¿no? Claro que sí. Que dice, a ver, demuestra que lo que prometiste lo cumpliste. A ver. Bueno, ustedes saben lo que quise decir. No me acuerdo cuál es la palabra, pero imagínense que pudiéramos llamar a todos los políticos de todos los niveles, es decir, al principio de tu trabajo se te contrató y esas eran tus obligaciones. Déjame checar qué cumpliste y qué no. Claro. Eso cuando no tenemos exámenes en las escuelas, ¿cómo vamos a tener exámenes en el trabajo, verdad? Pues sí. Pero bueno, no se hable más. Esto ha sido una polémica, medio polémica y un café muy café, porque al final estuvimos de acuerdo y eso no me gusta. No me gusta la polémica en la que no hay polémica. No, claro que hay polémica. Lo que pasa es, bueno, no es ningún delito estar de acuerdo en algunas cosas. Y sí estamos de acuerdo, sobre todo en que hay que ir a la manifestación del día 26.
y en los motivos de por qué hay que ir. Claro. No es gratis, de veras. No crean que el ir es perder nada más el tiempo. Sí va a haber problemas de tráfico, sí va a haber lo que usted diga, pero al final del día, por primera vez, mucho de lo que estamos viendo ahorita en México se debe a la manifestación anterior. Se asustaron. Y si duplicamos el número, no importa que ellos digan que nada más éramos 1000 en la calle. Ellos saben la realidad. Claro. Y si se asustan más, ellos tampoco nos quieren de enemigos. Ellos quieren ganar las elecciones. Y para ganar las elecciones tienen que tener el máximo posible de votos y el mínimo posible de enemigos. Así es, así es. Y para que no les quede la menor duda, los que no están pagando, los que están teniendo que pagar servicios médicos, a los que están rechazando el seguro del bienestar, a los que no pueden sacar su pensión del Banco del Bienestar porque no tiene internet, a los que todas esas cosas es lo que ellos dicen que son su prioridad número uno, que es a quienes más quieren defender. Imagínense si no los quisieran defender, ¿cómo estaríamos? A los que el sistema de educación les está fallando de una manera dramática. A eso. Así que por salud, por seguridad, por educación y por civismo, tenemos que ir a la manifestación. Así es, así es. Pues no hay modo, no hay polémica, tómese un buen café y nos vemos la próxima semana, pero les invito a que el viernes estén con nosotros a las 10 de la mañana en Judaísmo Hoy, donde vamos a tratar un chisme que hay por ahí en las redes que dice que Claudia Sheinbaum no nació en México. Yo no les voy a decir dónde nació, pero sí les voy a decir, es las 12 del día, hora de México, 10 de la mañana, hora de San Diego. Pero les voy a decir que les voy a enseñar cómo detectar cuando esas noticias son falsas o son reales con toda la seguridad del mundo. Van a ver, no se lo van a creer la cantidad de elementos que venían en los memes que está mandando, me imagino, Adrián Augusto o el otro Ebrard o alguno de ellos. Pero vamos a ver, ¿es o no es mexicana Claudia Sheinbaum? 12 del día, hora de México, próximo viernes, aquí mismo, en Voces Hispanas. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, buenas tardes.